Bueno, a ver, la universidad pública. Hoy tratará la Cámara de Diputados de la Nación la insistencia sobre la ley que le otorga un financiamiento específico al sistema universitario argentino después de un profundo ajuste que ha llevado adelante el gobierno nacional a partir de diciembre del 2023. Ayer miraba el programa de Maxi Montenegro, me parece interesante ese programa porque Maxi es un muy buen periodista económico y explica con mucha facilidad todas las medidas que toma el gobierno nacional. Y Maxi decía que el presupuesto nacional presentado el día lunes en cadena nacional por el presidente tiene un ajuste del 30% respecto de dónde parte este gobierno. Es decir, si en el 2023 se gastó 100 en el Estado Nacional, en el 2024, todo el 2024, el Estado Nacional gastó 70 para su funcionamiento, en el 2025 también, y ahora se prevé un pequeño aumento, pero no sobre los 100, sino sobre los 70 que gastó 24 y 25, ¿no? Se prevé un 5% de aumento de gastos de el gobierno nacional. Lo que decía y mostraba en números era, en realidad, el ajuste es brutal, brutal. Y cuando vos haces la comparación también en lo que tiene que ver con las universidades, el financiamiento universitario, también es brutal el ajuste que se ha desarrollado, porque en el 2023 se gastaban 12.000 billones en las universidades y en el 2024 y 2025 eso cayó a 7.600 billones. Entonces ahora el aumento va a ser sobre esos 7 y sobre esos 6, no sobre lo que había gastado en el 23. Y todo esto sin tener en cuenta que en verdad 2024 y 2025 hubo alta tasa de inflación, sobre todo 2024. Por lo tanto, la caída del presupuesto es de más del 30%. Y no solo eso, el presupuesto universitario contiene a su vez los salarios de los docentes. Esos salarios han tenido una caída del 30% en su capacidad de poder adquisitivo. Lo mismo pasa para el Garrahan, lo mismo pasa para los hospitales que dependen del gobierno nacional, de la obra pública, etc. Es igual. La obra pública, por ejemplo, que está prevista ahora para el presupuesto que se va a ejecutar a partir de enero 2026, no de mañana, de enero 2026. Ustedes saben que cuando asume Milei, de nuevo vamos a hacer el ejemplo que dio Maxi anoche en Maximiliano Montenegro. Dice, en el 2023 se gastaban 100. Eso bajó a 10 en enero del 2024. Al mínimo posible, al 10% del gasto en obra pública. Eso se mantuvo en el 2025 y ahora van a subir un 5% más, es decir, un 15% sobre el 100 que venías del ajuste, es decir, el ajuste fue del 90% en la obra pública. Entonces ahora el gobierno festeja y dice, bueno, estamos subiendo, estamos gastando más en educación, es mentira. En realidad está gastando un poquito más sobre el ajuste que hizo durante los 2 años anteriores, pero no está poniendo ni a consideración el nivel inflacionario 2024 y 2025 con la obvia devaluación que tuvieron esos dos presupuestos otorgados 2024 y 2025 en cada área y no tiene en consideración el 30, 35 y hasta el 90% de ajuste que hizo en distintas partidas, en los gastos que hace el Estado. Todo es una gran mentira y un buen dibujo. Ahora voy a hacer referencia a la cuestión, a ver, a lo que tiene que ver con la universidad.
Muchos miran la universidad y piensan que la universidad es Jacobiti. Jacobiti es el vicerrector de la UBA. Jacobiti es un personaje muy oscuro, vinculado a Cotino Sigla, una parte del radicalismo y a Lustó. Pero el sistema universitario no es Jacobiti, no es la UBA solamente. El sistema universitario es mucho más que eso. Es la Universidad Nacional de Tucumán, es la Universidad Nacional de Salta, es la Universidad Nacional de Jujuy, es la de Cuyo, bueno, nada, tantas otras que hay a lo largo y ancho de la Argentina. Pero el centralismo con el que estamos acostumbrados a analizar las cosas, a mirar todo, en realidad, claro, nos hace presumir que todo es solamente la UBA. La UBA es la universidad más grande que tiene el país. Pero la señera en todo esto, la madre de universidades, es la de Córdoba, por ejemplo, que no se escucha la voz de la Universidad de Córdoba en los grandes canales de televisión ni en los grandes medios. Solo se escucha a Jacobiti. Jacobiti no es el sistema universitario. Y ya dije, representa tal vez de lo más opaco que tiene la Unión Cívica Radical a través de su organización en las universidades públicas. La universidad pública sigue siendo en la Argentina, es de lo poco que queda todavía, un valor aspiracional. No lo puede entender esta gente que, bueno, tenía a 2 cuadras de su casa tal vez la posibilidad de ir a la UBA. Muchos de nosotros que vivimos en el interior profundo, para tener una carrera universitaria en nuestros tiempos, sufrimos la migración interna a los 18 años. Y teníamos que hacer un esfuerzo superlativo en términos familiares para que uno de nosotros en esa familia tuviera un título universitario. Yo me fui a vivir a Córdoba a los 17, 18 años, en plena hiperinflación, año 89-90. Mis amigas, a Tucumán, a Córdoba, los amigos de mi hermano, lo mismo. Y generaciones de jujeños, de salteños, correntinos, sanjuaninos, puntanos, mendocinos, etcétera, que cada año terminan el colegio secundario y la familia tiene que contar con recursos para el alquiler de un departamento, de una pensión, y poder ir a la universidad pública, porque no te da el bolsillo para ir a la privada. Y bancamos los paros y todo lo que eso significaba. Yo me doy cuenta que muchos tienen la universidad a un paso. Y tal vez por eso no la valoran como corresponde. Pero para el interior profundo de este país, un título universitario en la familia es la aspiración del ascenso social, que no es solo económico, también es cultural. Quien les habla, yo tenía una posibilidad económica tal vez mucho mejor que muchísima gente. Y entonces ir a estudiar era una posibilidad concreta. Pero la Argentina tiene tantos vaivenes que el esfuerzo de mi familia tuvo que ser superlativo para que yo pudiera tener un título universitario. Y soy la primera de una parte de mi familia que tiene un título universitario y no terciario. Y me siento orgullosa de eso. Y en mi casa era, acá te tenés que recibir de alguna carrera universitaria. Después trabajá de lo que quieras, pero primero el título. Era parte de las obligaciones familiares que uno ya asumía como naturales. Nosotros teníamos que estudiar. Mi hermano no logró recibirse porque murió, pero estaba obligado a estudiar. Nosotros teníamos que ir a la universidad.
porque mi padre y mi madre no lo habían logrado y porque mis abuelos tampoco. De hecho, mis abuelos los tanos eran analfabetos. Mis otros abuelos no, pero yo sí. La universidad es mucho más que Jacobiti. La universidad pública es un valor y es lo que ha diferenciado a esa clase media histórica argentina que nos ha hecho distintos como país en toda la América Latina, justamente por nuestra educación y por aquella frase que sintetizó el sueño argentino, aquel libro que se dio en llamar Mi hijo el doctor, porque era el sueño de los inmigrantes que llegaron, de los hijos de los inmigrantes que llegaron. Así como existe el sueño americano en los Estados Unidos, la casa, el auto y el trabajo, nosotros teníamos un sueño argentino. Lo que nos identifica como país fue ese sueño del título universitario, Mi hijo el doctor. De nuevo nos hizo distinto al resto de los países americanos ese sueño, porque tuvimos acá la Universidad Señera, la institución señera, la madre de universidades, la de Córdoba, que además fue aquella de la reforma del 18 que generó una reforma universitaria a nivel mundial. Y después también Tucumán, con una universidad impecable. No es lo mismo, te dicen quienes estudian, decir que te recibiste en Tucumán o en Córdoba, porque el nivel de exigencia de esas universidades es brutal. Y la de Jujuy aprendió de todos ellos, porque los profesionales que vinieron a ser parte de la Universidad Nacional de Jujuy eran recibidos en su gran mayoría en Tucumán y en Córdoba. Y entonces acá te dicen, anda a estudiar ciencias económicas en la Universidad Nacional de Jujuy. Vas a salir siendo el mejor, eso sí, te la tenés que bancar porque es durísimo. O en agronómicas, es tremendo. O en ingeniería, es tremendo. Los hijos de los peones que trabajaban con mi viejo, muchos de ellos hoy tienen una carrera universitaria. Y era un orgullo para todos ellos, y es un orgullo incluso para nosotros. Hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, y nos sentimos orgullosos, somos la misma generación. Y lo logramos. Y queremos que los hijos de ellos, mis sobrinos, también tengan su título universitario. Y la universidad pública, repito, es el acceso que tienen las familias hoy de clase media baja y baja, para lograr ese ascenso social, que es el sueño de una Argentina que construyó la generación del 80. No la de 1980, la del 1880, aviso. La universidad pública no es Jacobiti. Y gritan, hay que auditar. Ok, tienen razón. Pero primero, ustedes libertarios, dejen de gritar como el tero en un lado y ponen los huevos en otro, porque desde el Congreso de la Nación no logran designar a los auditores. Por lo tanto, exigen una auditoría que ustedes mismos no permiten porque no designan en el Congreso de la Nación a los auditores. Ahora también hay que auditar al presidente y a su hermana por el caso Libra. Ahora también hay que auditar todo lo que tenga que ver con presuntos cohechos cometidos aparentemente por altísimos funcionarios de este gobierno, porque veo que ahí tampoco se dejan auditar, que tampoco va Karina Milei a dar explicaciones a Libra, que es la auditoría que hace el Congreso sobre el Poder Ejecutivo Nacional. Esa no la gritan. En esa esconden, ahí se convierten, pasan de tero a avestruz, esconden la cabeza bajo la tierra. Se están equivocando de sujeto para confrontar.
El sujeto universidad no es Jacobiti. El sujeto universidad es el sistema universitario nacional. Valor fundamental, identitario de una clase media aspiracional que se constituyó a partir de la generación del 80. Hacen la batalla cultural sin entender las condiciones culturales que identifican al país, porque son ignorantes superlativos. Porque casi todos ellos se recibieron en universidades privadas, nunca van a entender lo que significa para cualquier argentino de a pie la universidad pública, contra la que hemos renegado por los paros, porque están los de la izquierda, que fuera yanquis de Irak, que ahora no sé qué, que Palestina, que ya los conocemos a los zurdos. Están ahí adentro y los asumimos y los queremos y compartimos con ellos 5 o 6 años que duran nuestras carreras y después los vemos ahí envejecer con sus mismas consignas. Otros cambian, otros se vuelven capitalistas cuando empiezan con el primer trabajo, obviamente. Estos libertarios no entendieron contra qué era la batalla cultural, porque culturalmente no conocen a la Argentina, porque antropológicamente no tienen formación, porque no entienden de qué está hecho este país. Y si creen que Jacobiti es la universidad pública, pues van a dar una pelea contra un adversario imaginario. La educación debe seguir siendo lo principal en términos de inversión para este país. Solo con educación lograremos salir de esta crisis a la que hemos llegado porque han pauperizado la educación, por lo tanto la capacidad interpretativa de un pueblo o de una parte de ese pueblo que terminó eligiendo eslóganes como dolarizar y que explote todo. O, del otro lado, Cristina Salvadora. La capacidad de interpretación, la posibilidad de abstracción, te la otorga el sistema educativo. Si no aportamos a la educación, la Argentina no tiene destino. Va a seguir eligiendo mesías o salvadores, por derecha o por izquierda. 10:53 en toda la República.